Vamos a empezar nuestro mensaje de hoy y hace un par de semanas vino la familia de mi esposa. Los hermanos de mi esposa viven fuera del país, llevan años, uno se fue desde los 14 años y Lisbeth los ve cada cierto tiempo, y cuando ellos vienen es tan emocionante, es tan precioso, y los ojos de mi esposa se llenan de mucha alegría, su corazón, pero sí también cuando se van hay mucha nostalgia. Es bien difícil. Yo creo que ahorita lo experimentó a Luisa cuando se vino y se fue de aquí feliz porque dejó a Enio, pero cuando dejó a los otros, ahí estaba el problema. Es bien difícil tener así el corazón partido, pero pudimos disfrutar con ellos, y algo que nos gustó fue que tuvimos un tiempo placentero y fuimos a la playa. Y estando en la playa, ya cuando uno es niño, yo no sé si te recuerdas, pasas todo el día ahí metido, andas todo arrugadito, pero ahí estás feliz. Ya uno con los años lo que más le gusta es estar platicando, estar sentado, meter los pies. Ya uno se está poniendo viejo y aburrido, pero bueno. Cuando estaba ahí en la piscina, recordé mi tiempo, mi chiquititud, cuando estábamos en la piscina con mi hermano, disfrutábamos ese tiempo. Y la verdad, dentro de todos los juegos que nosotros hacíamos y nos inventábamos, no podíamos salir de la piscina nunca sin haber concluido con el gran desafío. Y el gran desafío para nosotros era saber quién de los dos podía aguantar más tiempo la respiración abajo del agua. Yo, la verdad, te digo algo. Cuando veo ahora a mis hijas, ellas hacen el mismo desafío. Y yo no sé, pero no lo aprendieron de mí, sino que como que ya cada quien como que ve el agua y dice, voy a ver cuánto aguanto. Y creo que todos los que estamos acá, en algún momento de nuestra vida lo hicimos. Pueden levantar su mano y decir amén. Entonces, todos los que lo hicimos, tal vez haya raras excepciones por gente que tal vez no le gusta el agua, pero creo que todos los que lo pudimos hacer y lo experimentamos, tal vez recordaremos, y me gustaría preguntar dos cosas, pero la primera es, ¿recuerdas cómo se sentía cuando estabas abajo del agua y ya no tenías reserva de aire en los pulmones? ¿Recuerdas lo angustiante que era y lo horrible que se sentía el que ya no podía respirar? Yo recuerdo un momento de esos cuando estaba debajo del agua y la verdad ya estaba sin aire, estaba a punto de rendirme. Yo dije, ya no más, cuando de pronto empecé a oír el conteo, 30, 29, 28, donde ya hacía falta poco para poder ganarle a mi hermano. Así que yo decía, no, yo tengo que ser varón, tengo que estar aquí abajo, me voy a aguantar. Eso sí, ya me moría, pero yo decía, voy a quedarme acá, no importa que muera en el intento, pero tengo que ganarle a mi hermano. Tengo que demostrarle a todo el mundo, y nadie nos miraba, pero eso era mi pensar. Tengo que demostrarle a todo el mundo que ya no soy un niño. Tengo que demostrarle al mundo que soy un macho que se respeta, un macho alfa, lomo plateado, pelo en pecho. Recuerdo que cuando estaba ahí abajo, los segundos eran interminables. Recuerdo que ya cuando sentía desesperación, los segundos parecían minutos. Mi hermano contaba 28. 27, y uno ahí abajo, todo morado. Pero recuerdo eso, cómo era de terrible. El cuerpo, mira, la mente, el orgullo me decía, aguante varón, aguante, usted puede, ya va a ganar, sea varón. Pero el cuerpo me decía, no seas bruto, te vas a desmayar y te vas a ahogar. Y creo que en este momento ya todos trajimos a memoria esos recuerdos. Y te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué se sentía cuando salías del agua a respirar? ¡Wow! Se sentía tan bien, tan gratificante. Uno sentía que podía tocar el cielo cuando respirabas. Fíjate que una vez mi hermano, como era el desafío y era una competencia, y los que conocen a mi hermano David, es tan horrible porque es competitivo a morir.
Entonces, esa vez él estaba preparado y se metió al agua, se zambulló al agua. Y pueden creer que duró 2 minutos y no salía. Yo dije, el infeliz se me murió. Y lo movía y me hacía así. Y yo dije, ya le están saliendo branquias o algo porque no respiraba. De repente, cuando él ya oyó el conteo que se había pasado, sale como que si era Rambo. ¡Wow! Y empieza a respirar. Pero yo lo voy viendo colorado. Y él se agarraba la cabeza porque hasta dolor de cabeza tenía. Y eso lo hizo con tal de ganar. No había premios, no había aplausos, no había nada. Pero eso sí, se ganó mi respeto. ¿Qué hazaña más tremenda? 2 minutos. Casi se desmaya. Recuerdo que conforme fue inhalando el aire, conforme fue respirando, el color, ese corinto que tenía, se le fue bajando, corinto moradón, se le fue y ya se puso otra vez morenito, chapudito, y ya se le fue el dolor de cabeza. Cuando estaba yo en la piscina, el Señor me mostró algo. Y el Señor me decía, así, como es necesario respirar para poder vivir, así mismo es necesaria la oración para el alma. Y cuando el Señor me decía eso, entendí que no puede haber un cristiano sin oración. No puede haber alguien que diga, yo soy creyente, soy discípulo de Jesús, sin oración. Es como que tú quieras tener a McDonald's sin payaso. No se puede. No puede haber un cristiano que no ora. O bueno, hoy todo el mundo dice que es cristiano, pero cristianos genuinos, todos tienen que orar. ¿Por qué? Porque ¿qué es la oración? Es ese momento de comunión, de intimidad con Dios. Es ese momento de expresión pura y genuina. Es esa conexión indescriptible en la cual tú puedes ser como tú eres. Tal vez a todo mundo engañas. Tal vez en todos lados andamos poniéndonos máscaras, pero delante del Señor no. No necesitas máscaras sociales, no necesitas máscaras religiosas. Tú puedes ser tal cual tú eres delante de Dios, delante del Señor. No hay hipocresía, no hay trucos, no hay mentira. ¿Y sabes por qué? Porque Él sabe quién tú eres. A Él no lo puedes engañar. Puedes engañar a todo el mundo, pero no a Él. Entonces, cuando estamos en oración, podemos ser libres. Podemos mostrarnos tal cual somos. Si somos pecadores, pues somos pecadores. Y podemos decir, Señor, tengo problemas con este pecado. Quiero serte fiel, pero esto, Señor, me ha costado tanto trabajo. Ahí puedes hacerlo. Tal vez no lo hagas con el pastor, con tus líderes, con tu esposa, tal vez no, con tu esposo, pero sí con Dios. Allí puedes tener esos momentos de transparencia. Allí en la oración puedes tener aquella hermosa humillación en la cual tú puedes percibir tu condición real delante de Él. Y cuando estamos en esos momentos de oración, no me dejarás mentir, pero todos nos damos cuenta de algo. Que no somos nada. No somos nada sin Él. Necesitamos, en esos momentos nos damos cuenta de nuestra necesidad de Él. En esos momentos nos damos cuenta de que dependemos de Él para vivir. Que sin Él no podemos hacer nada. Sin Él no tenemos nada. Por eso es importante la oración, porque en la oración hay un reconocimiento de la grandeza, el poder, la soberanía de nuestro Dios poderoso. Por eso es importante la oración. Por eso no puede haber un cristiano que no ore. Ahora Pablo, sabiendo nuestra necesidad de la oración, Pablo le escribe a Tesalonicenses, a los de Tesalónica, en Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. A los de Colosas les escribe en Colosenses 4:2, preservar en la oración. Y a los de Éfeso les escribe, Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. En todo momento hay que orar. Hay que preservar en la oración. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, ¿por qué estoy poniendo esos versículos acá precisamente hoy? Te voy a decir por qué.
Porque siento en mi corazón que tenemos que dedicar un par de domingos. Vamos a hacer una miniserie para hablar sobre la oración, porque es necesario entender qué es la oración. Hoy pensamos que es de cajón que todos los que vienen a la iglesia saben orar. Pensamos que todos los que se sientan ahí saben qué es la oración, pero mucha gente no sabe qué es la oración. Muchos de los que están acá sentados no oran. Y con esto quiero que entiendas algo. ¿Cuál es la actitud correcta que debe tener todo creyente? Debemos de tener una constante actitud de conciencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios tiene que estar activamente en nuestros pensamientos. Dios tiene que estar activamente en todas nuestras acciones. Eso es oración. Eso es orar sin cesar. Eso es orar en todo momento. Eso es preservar en la oración. Reconocer al Señor en todo lo que nosotros hacemos. La palabra del Señor nos enseña a través de Pablo que debemos de orar y mantener esa actitud de oración, una actitud constante de oración, ya sea en los tiempos de bonanza como así en los tiempos de escasez. Debemos de orar cuando estamos tristes como cuando estamos alegres. Debemos de orar en los tiempos buenos así como aquellos que se complican. Eso es lo que dice la palabra cuando dice que oremos en todo tiempo. Todo tiempo incluye alegría y tristeza. Todo tiempo incluye bonanza y escasez. Todo tiempo incluye salud y enfermedad. En todo tiempo. Ahora, entiendo que como seres humanos, como seres de carne y hueso, nos cuesta mucho orar cuando las cosas no van bien. Empezamos a pedirle a Dios cuando las cosas nos van bien, pero si no vemos resultado, bajamos la guardia. Dejamos de orar. Pensamos que en realidad es una causa perdida por lo que estamos pidiendo. ¿Y sabes por qué? Porque como seres humanos experimentamos una serie de emociones que muchas veces van en contra del deseo de Dios. Muchas veces tu carne te grita: no es necesario orar, ya no ores, Dios no te escucha. ¿Para qué seguir orando? Esta semana pude atender por teléfono a una persona que no es de nuestra iglesia, pero es familia de una persona de nuestra iglesia. Ella va a otra congregación y mi sorpresa fue que estaba muerta en la oración, ya no oraba. Su carne le decía que ya no era bueno orar, porque Dios no respondía, Dios no escuchaba, Dios no estaba atento a la oración. Pero la Biblia dice que Dios está atento a la oración ¿de quién? Del justo. Dios nos escucha, Dios oye, aunque tú a veces pienses que no es así. Pablo nos enseña que todo verdadero creyente, a pesar de ese abanico de emociones, no debe de ser arrastrado por ellos y no debe de permitir ser presa de esas emociones. Lo que Pablo estaba mostrando acá y quiere dejar plasmado es que aunque a veces no sintamos hacer algo, eso no significa que no lo hagamos. Te lo voy a explicar mejor. Por ejemplo, hablemos del día lunes. El día lunes es rara la persona que quiere ir a trabajar. El día lunes nadie quiere salir de su cama. Está el despertador sonando y tú empiezas a reprender al diablo, lo apagas, lo tiras, no te quieres levantar. Muchos de nosotros no queremos trabajar el día lunes, pero salimos a trabajar. Muchos quizá no quieren ir a trabajar ya porque dicen: es que mi jefe es muy complicado, es un abusivo, es un altanero. Quizá no hay un buen ambiente organizacional y tú dices: no, ¿para qué ir a trabajar? Ya no tengo ganas de trabajar. Sin embargo, vas a trabajar. ¿Y sabes por qué? Porque la realidad máxima de la vida no es hago lo que quiero, sino que es hago lo que debo. Y por eso el apóstol Pablo explica que aunque a veces tú no tengas ganas de orar, la actitud correcta de un creyente es ir a orar. Tienes que orar. No importa la situación que hoy puedas estar viviendo, no importa cómo vengas hoy con tu vida. Tal vez hoy traes tu vida deshecha.
Tal vez piensas que ya no hay esperanza para ti. Tal vez piensas que no hay esperanza para tu matrimonio, para tus hijos. Tal vez piensas que tu negocio es una causa perdida. Pero déjame decirte algo. No importa cómo te sientas, no importa lo que pienses, la Biblia nos enseña que lo que agrada a Dios es eso, que tú vayas a orar, aun cuando no tengas ganas. Esa es la actitud de todo creyente verdadero. Y te voy a enseñar algo. Mira lo que hizo nuestro maestro. Dice: después Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy a ¿qué? A orar. ¿Cuál era el escenario? ¿Cuál era el escenario? El escenario era complicado. Jesús sabía lo que venía a su vida. Sabía que iba a ser entregado, que iba a ser azotado, que iba a ser insultado, que iba a ser rebajado. Sin embargo, fue a orar. Dice la Biblia que él comenzó a sentirse triste y angustiado y les declara en el 38: mi tristeza es tan grande que me siento morir. Quédense aquí, manténganse despiertos conmigo. Caminó un poco y se inclinó con el rostro hacia el suelo y comenzó ¿a qué? A orar. Jesús lo que nos está enseñando es que a pesar de los momentos difíciles, tu actitud debe de ser orar. Orar en medio de esos momentos de dolor, de tristeza, de desesperación, de angustia, de aflicción. Debes de orar incluso cuando tu carne esté influenciada por el diablo y te diga: hey, ya, ¿para qué seguir orando? Si no vale la pena orar. De nada sirve orar. Hay que orar incluso cuando no vemos resolución de los problemas o pensemos que nunca se van a resolver. No importa la situación que nosotros atravesemos, la voluntad de Dios es que oremos. Aunque no haya vacas en los corrales, aunque no haya fruto en los campos, con todo y eso, debes de buscar al Señor. ¿Estás entendiendo? La oración para nosotros como cristianos debe de ser una parte prioritaria de nuestra vida. La oración no es algo opcional para un cristiano, es prioritario, no es opcional. La oración no depende de tu estado de ánimo. La oración no depende de lo que tú sientas o lo que experimentes. Tu deber es orar. Martin Luther King dijo: ser un cristiano sin oración no es más posible que estar vivo sin respirar. ¿Qué quiere decir eso? Que así como un ser humano no puede vivir sin respirar, y aquí quiero que me pongas atención, porque tú puedes pasar un día sin comer, eso lo soportas. Puedes pasar un día sin tomar agua, claro que lo soportas, pero no puedes pasar más de 2 minutos sin respirar, que te mueres. Tú no puedes pasar un día sin respirar porque te mueres. Y así nos enseña este pensamiento, que cuando nosotros, oye esto, cuando nosotros somos cristianos, de la misma manera que un ser humano se muere si no puede respirar, así también el creyente no puede vivir sin el orar. No puede vivir sin orar. ¿Por qué? Porque un cristiano, oye esto, un cristiano sin oración es un cristiano sin Dios. Un cristiano sin oración. Mira, ahora cualquiera dice que es cristiano, pero un genuino cristiano, un cristiano sin oración es un hombre sin Dios. Un cristiano sin oración está desprotegido, está descubierto, no tiene protección y está vulnerable para todos los ataques del enemigo, para todas las trampas, para todas las mentiras y artimañas del enemigo. Vas a estar vulnerable. Si tú no oras, el diablo se va a dejar ir con todo y va a destruir tu vida. Estaba escuchando un testimonio de un hombre de Dios que tuvo mucho éxito en su ministerio. Tenía una influencia poderosa. Era un hombre de Dios impresionante. Desafortunadamente le abrió las puertas al pecado y se apartó del camino. Cuando en la entrevista le preguntan ¿cuál fue la causa? ¿Cuál fue la causa por la cual él fracasó ministerialmente? Respondió sin vacilar:
Todo comenzó el día en el que descuidé mi vida de oración. ¿Por qué? Porque somos vulnerables. Si lo piensas bien, la mayor cantidad de problemas que tienes hoy se debe a eso. Te voy a dar una cita. 1 Julio 3:12. Te voy a decir cuál es. Que la raíz de todos los males es el dejar de orar. Dejas de orar y estás vulnerable. Por eso la palabra es tan sabia. Y mira lo que dice Mateo 26:41. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Si no aparece en pantalla, búscalo en tu Biblia, ¿ok? Velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, quiero que comprendas algo, que la oración no solo es ese medio que nos permite tener una conexión abierta y directa con Dios. No es ese medio, no es solamente ese medio que nos permite poder fomentar y mantener una relación estrecha con el Padre. No. La oración va más allá. La oración es una de las armas más poderosas con las que cuenta un cristiano. ¿Y sabes algo? Eso lo sabe Satanás. Satanás sabe que tú tienes poder cuando tú oras. Y entonces Satanás va a hacer todo lo que está a su alcance. Satanás va a levantar distractores, va a levantar problemas a tu alrededor para que tú abandones la oración, para que tú te apartes de orar. ¿Y sabes por qué? Porque sabe que un cristiano comprometido con la oración constante es sumamente peligroso. Un cristiano que ora puede hacerle tanto daño a su reino como tú no tienes idea. Puede desarraigar, puede destruir, puede tirar sus fortalezas, puede descubrir sus planes cuando una persona ora. Por eso Dios nos ha dado la oración, y la oración tiene poder, tanto que el infierno tiembla, iglesia, la tierra tiembla cuando un cristiano levanta su oración al Señor. ¿Recuerdas en Hechos 16:25 cuando estaban Pablo y Silas en la cárcel? ¿Qué fue lo que hizo que cayeran los grilletes? ¿Qué fue lo que hizo? La oración. La oración hizo que la tierra se sacudiera, que la tierra temblara. Cuando tú oras, cuando tú te metes con Dios y clamas al Señor, el Señor responde. Cuando tú oras, el infierno es conmovido, el infierno tiembla. Y por eso Satanás no quiere que ores. Por eso Satanás pone cualquier obstáculo para que abandones la oración. Por favor, iglesia, no perdamos de vista que la vida cristiana incluye un conflicto espiritual entre dos reinos. Tú no puedes entrar a la guerra. Oye esto, tú no puedes entrar a la guerra sin el equipo necesario de combate. Tú no puedes ir desarmado a la guerra porque vas a ser un blanco fácil para el enemigo. Y por eso dice la palabra del Señor. 1 de Pedro 5:8 dice: tengan dominio propio y manténganse alerta. ¿Sabes qué es mantenerte alerta? Mantenerte en oración, mantenerte vigilando, estar alerta, porque su enemigo, dice la palabra, su enemigo, el diablo, anda por ahí como un león hambriento buscando a quien devorar. La oración es importante. La oración es vital para nosotros los cristianos. Y te voy a decir algo, tiene múltiples beneficios. Dentro de los beneficios es que nos da dirección clara y oportuna en medio de los conflictos. Nos cubre ante los ataques del enemigo, como lo podemos ver. Aumenta nuestra confianza en Dios, aumenta la esperanza y nos da paz. ¿Te has dado cuenta que a veces se nos está cayendo el mundo? Y cuando tú entras a tu aposento, cuando tú entras a ese lugar a orar, cuando tú doblas las rodillas, pareciera que las cargas se van. Pareciera como que si las cargas que llevas en el hombro fueran llevadas a otros hombros y no en los tuyos. Sales con gozo del cuarto de oración aunque tu vida se esté cayendo, y hay paz en tu corazón. Hay confianza de que el Señor algo va a hacer aunque las circunstancias te digan que no. El Señor nos fortalece en la oración y nos anima en esos momentos de aflicción, impidiendo que nosotros sucumbamos ante las dificultades. Nos ayuda a actuar con sabiduría.
La oración nos guía para seguir la voluntad de Dios. Impide que nos desviemos o nos distraigamos del plan divino, porque nos mantiene enfocados. La oración nos abre puertas de oportunidad. La oración, iglesia, provoca el favor de Dios. La oración tiene el poder de abrir las puertas a los milagros, etcétera, etcétera. Déjame contarte un testimonio de una persona que quizá te catapulte el corazón. Robert Matthews, de Norfolk, Virginia, conducía camino al aeropuerto. Él iba manejando con su esposa, que estaba embarazada. Iban para que ella tomara un vuelo y pudiera llegar con su familia antes de tener su primer bebé. En el camino, los esposos decidieron orar. Detuvieron su vehículo y empezaron a orar al Señor. Y la oración, el núcleo de la oración, el centro de la oración era para que el Señor protegiera a la mujer, protegiera a su bebé en este viaje, que tuvieran un viaje placentero, que no hubiera problemas, que el Señor los cuidara en ese vuelo. Minutos después de orar, empiezan otra vez su camino y de repente Robert escucha una fuerte explosión. Y cuando él para el carro, se da cuenta que se le había explotado una llanta. A pesar de sus esfuerzos y a pesar de la velocidad que él le puso la llanta y metió el kite hasta el fondo para poder llegar al aeropuerto, su avión ya se había ido. La esposa perdió el vuelo. Regresaron desanimados a su hogar. Tuvieron que manejar de regreso mucho tiempo. Regresaron a casa y minutos después de haber entrado, entra una llamada a la casa y era el papá de Robert, el cual se oía con el corazón quebrado y una voz quebrada. Él era bombero en Nueva York y le dice al hijo, y el muchacho se alteró y le dice: papá, ¿qué tienes? ¿Qué sucede? Es que tengo una mala noticia. El vuelo en el que iba tu esposa fue secuestrado y fue estrellado en una de las torres gemelas, el 9/11. Este hombre inmediatamente le dice al papá: papá, mira, te explico algo. La verdad es de que mi esposa está acá, perdió el vuelo y estamos sanos y salvos gracias a la oración. Esto es verídico. ¿Te das cuenta? Esta oración fue contestada rápidamente a pesar de ser una oración sencilla. Lo que en un principio parecía un despropósito terminó siendo una gran bendición de la respuesta de Dios. A veces en la vida estamos orando y parece que las cosas no cambian. Las cosas tal vez empeoren, pero déjame decirte algo: eso no es un despropósito en los planes de Dios. Eso tiene propósito, y propósito para bendecir tu vida, propósito para levantar tu vida, propósito para que seas bendición a otros. ¿Te das cuenta que la oración tiene beneficios enormes? Recuerdo una vez que Patricia y Arturo me convocaron para ir a orar por una persona, ¿te recuerdas? Y el asunto es de que esta persona iba a ir a Coatepec, que yo no lo sabía. Simplemente empezamos a orar, y en la oración, ¿te recuerdas, Arturo? El Señor le dijo que no fuera a ese lugar, que por muy importante que fuera, que se quedara, porque el Señor le iba a proteger, que le iban a robar, ¿te recuerdas? Y que si volteó a ver a Pati y a Arturo para saber si ellos le habían contado algo, me habían contado algo. Y el susto fue que ella tenía que ir forzosamente a Coatepec a hacer una negociación de una casa. Le iban a pagar en efectivo, pero el Señor le dijo que no fuera porque le iban a robar. Y mira esto, pues. Entonces esta mujer no fue, se quedó en su casa, y a la semana cayó la banda, fue desarticulada porque eran personas que se dedicaban a esto. Dios escucha nuestras oraciones. Dios nos dirige. Dios nos protege. Así que, aunque a veces pienses que Dios no escucha, déjame decirte que Dios escucha. La Biblia lo dice: Dios escucha la oración del justo. Y la palabra del Señor nos enseña que aunque la vida nos grite algo diferente, Dios está obrando a nuestro favor. Quizás hasta este momento has estado orando y Dios no ha respondido a tu oración.
Y tal vez tú pienses que es un caso perdido, pero déjame decirte que no es así. En su plan Dios está haciendo algo mejor y algo mayor para bendecir tu vida. Así que no bajes la guardia, no dejes la oración, no la abandones y sigue orando. Sigue orando. Quizá hoy estés atrapado en un desierto espiritual. Quizá hoy estés atrapado en una sequía espiritual. Quizá hoy sientas que tu vida no tiene sentido, que tu vida está inconclusa. Quizá hoy estás cansado porque has estado orando y no hay respuesta. Pero ¿sabes algo? No te desanimes. Vuelve a la oración. Yo te voy a decir algo personalmente. Yo sé las complicaciones que tiene el ser descuidado en la oración. ¿Y sabes por qué? Porque el diablo te va a estar atacando, te va a estar atacando y va a llegar un punto, y oye bien lo que te estoy diciendo, si no retomas la oración, va a llegar un punto en el que te vas a secar. Va a llegar un punto incluso que venir a la iglesia sea una carga, servirle a Dios sea una carga en lugar de una bendición. Tienes que volver a orar. Tienes que buscar a Dios en oración. Y te voy a decir por qué. Pregunto, ¿cómo Dios nos va a instruir? ¿Cómo Dios nos va a dirigir? ¿Cómo Dios nos va a prevenir si no oramos? Dime eso. ¿Cómo Dios puede llenar nuestra vida de gozo, de paz, de luz, de fortaleza, de ánimo, de esperanza cuando no dedicamos tiempo a la oración? Dime, ¿cómo vamos a poder conocer a Dios? ¿Cómo vamos a poder entender su voluntad? ¿Cómo vamos a poder tener una relación estrecha, íntima y abierta con Él si no oramos? La Biblia no dice ora cuando puedas. La Biblia no dice, Marco Antonio, ora una vez a la semana, o ven aquí con tus hermanos el domingo y aquí ora y ahí termina. No, la Biblia dice que oremos sin cesar, que oremos en todo tiempo y que perseveremos en la oración, que estemos ahí metidos en la oración. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice la palabra. Quiere decir que te levantes y el primer pensamiento que venga a tu vida es Dios. Que aunque la cama esté muy sabrosa, esté calientita, te bajes ahí, te empujes. ¿Y sabes por qué? Te voy a decir algo y quiero que lo entiendas. La resolución de tu problema, la distancia, la resolución de tu problema está entre la distancia que tienes de las rodillas al suelo. Allí está la resolución. Allí está la resolución. Aunque no quieras, bájate a orar. Aunque sientas pesado, bájate a orar. Cuando te estés bañando, ora. Cuando vayas en el carro, ora. Ahora vivimos en el carro, tenemos tiempo para orar. Puedes pasar 2 horas antes de llegar a tu trabajo orando en estos tráficos. Dios es lindo y mira, nos da hasta eso para que tengas tiempo de comunicarte con Él. Ora. Cuando estés en tu tiempo de almuerzo, después de chambear duro y esforzarte, come rapidito y ora. Cuando salgas del trabajo y te vuelvas a subir 2 horas al carro, ora. Cuando llegues a tu casa antes de dormir, ora. Ora con tu esposa, ora con tus hijos. Y entonces las cosas van a cambiar en tu vida. Y entonces Dios se va a revelar a ti. Y entonces Dios va a empezar a hablarte. Y entonces Dios te va a decir: hey, Maquito, no hagas ese negocio. Entonces Dios te va a dar dirección. Entonces Dios te va a proteger. Dios te va a cuidar cuando estés orando. Ser descuidados va a traer un pago muy alto. Y hoy hay muchas personas, aquí hay personas que por ser descuidados en la oración, hoy tienen tantos problemas. Tienen problemas en su matrimonio. ¿Sabes? Tú no te imaginas la cantidad de cristianos que acuden a los juzgados para divorciarse. ¿Por qué? Porque han descuidado la oración. Hemos descuidado la oración y hemos pagado un precio muy alto con nuestros hijos. Nuestros hijos no son sujetos a nosotros, no son sujetos a Dios, no buscan de Dios. Y eso va a traer complicaciones a sus vidas. Yo me recuerdo, tal vez los jóvenes no entiendan, pero los de mi generación, antes se hacían conciertos de oración. Hasta te dormías en la oración. Había gente que pasaba orando y orando, y tú ahí, todo amaqueado, pero ahí estabas orando.
Ahora, miren señores, yo te voy a decir algo. Una manera de podernos comunicar con Dios, la línea directa. ¿Te recordás Jeremías 33:3? Clama a mí, yo te responderé. Ese es el número de teléfono del Señor, donde tú lo llamas, Él te escucha y te responde. Pero, ¿qué veo hoy? Mira, las redes sociales son muy buenas. Son muy buenas. Pero tienen una complicación, y te voy a decir que la gente ya no se comunica hablando. Todo es chatear. Todo es un WhatsAppazo. Están el esposo y la esposa, el novio y la novia sentados en una date, están en una cita y se están chateando el uno al otro. Mi vida, ¿ya viste la comida? ¡Cling! Sí, qué belleza. ¡Cling! ¡Uy, qué rico! ¡Cling! Todo se ha vuelto así. ¿Y sabes qué? Si tenemos problemas para comunicarnos con el que tenemos enfrente, ¿te puedes imaginar con Dios que no lo ves? Si hoy te has dado cuenta que estás pagando un alto precio por descuidar la oración con tus hijos, las relaciones, en tu trabajo, en tus negocios, en tu colegio, universidad, en todo lo que haces, es tiempo de arrepentirnos. Y es tiempo de volver al Señor. Tal vez, ¿has visto el carbón? Tal vez está ahí apagándose y te queda una brasita. Empieza a soplar con todo hasta que se vuelva a encender. Échale brasas hasta que vuelva a ver ese fuego del don de Dios que ha puesto en ti. La palabra del Señor, porque no vayas a pensar que vengo a regañar, no vayas a salir, ¡ay, qué apaleada nos dio el pastor! No. Mi deseo no es ese, vive Dios, está muy lejos de eso. Aunque quisiera, pero está muy lejos de eso. Pero si tú has abandonado la oración, mira lo que dice la palabra: claman los justos. Mira esto. Y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Ponte de pie, iglesia.